Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy que exploto de emoción al estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una expectativa que se desborda. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de dos nombres que, como saben, resuenan con una fuerza increíble en el universo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme, lo que les voy a contar hoy va a ser mucho más que sorprendente, va a ser épico, monumental, una verdadera bomba de relojería que ha estallado en nuestras vidas para traer un torrente de alegría y anticipación. Si son devotos seguidores de estas dos estrellas turcas, si aman seguir cada paso de sus carreras, o simplemente disfrutan de estar al tanto de los últimos salseos, los giros inesperados y las sorpresas más electrizantes del mundo de la farándula, entonces asegúrense de machacar ese botoncito de asterisco suscribirse ahora mismo. No querrán perderse absolutamente nada de lo que se viene, porque lo que está a punto de revelarse es algo que resonará en la historia de la televisión. Prepárense para un viaje que nos llevará de vuelta a la magia y la química que conquistó el mundo. Ok, antes de zambullirnos de lleno en la vorágine de esta noticia, quiero que se preparen mentalmente. Es fundamental que estén listos para lo que viene, porque esto no es un rumor cualquiera, no es una especulación que se disipa en el aire como el humo. Estamos hablando de algo que ha salido a la luz, una noticia sólida, una bomba informativa que ha estallado con la contundencia de un trueno en la tarde del asterisco 6 de noviembre de 2025. Y créanme, esta explosión informativa ha enviado ondas de choque a través de todo el fandom, ha puesto a los medios de comunicación en un frenesí total y ha desatado un huracán de conversaciones en cada rincón del planeta. Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables protagonistas de la serie que se convirtió en un fenómeno global, Erkenci Kuş, esa pareja que no solo conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo por su innegable química en pantalla, sino también por su relación que, aunque breve, marcó un antes y un después en sus carreras y en la forma en que el público percibía a estas dos luminarias. Recordemos que su romance en la vida real, aunque fugaz, capturó la atención mediática de forma masiva, convirtiéndose en tema de conversación constante. Ambos son figuras públicas de un calibre estratosférico, cada uno con una legión de seguidores increíblemente fieles y apasionados. Y es por eso que cualquier novedad en sus vidas, y más aún si involucra un reencuentro tan esperado o una colaboración de esta magnitud, se convierte instantáneamente en noticia de primera plana, acaparando todos los titulares y generando un interés que trasciende fronteras. Y aquí es donde llega lo verdaderamente impactante, lo que nos ha dejado a todos con una mezcla de asombro, incredulidad y a la vez una excitación desbordante. La noticia bomba, el anuncio que ha resonado con fuerza el asterisco 6 de noviembre de 2025, es que Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos nuevamente. Sí, han oído bien. No se trata de un simple cruce de miradas en un evento, no es una coincidencia fortuita en un set de filmación, ni mucho menos un encuentro casual. Estamos hablando de un proyecto conjunto, una colaboración cuidadosamente orquestada que promete ser, sin lugar a dudas, una de las producciones más esperadas y comentadas del año, si no de la década. Las primeras informaciones, que han ido filtrándose con una cadencia que alimentaba la intriga, casi gota a gota, y que han sido finalmente confirmadas por fuentes cercanas a ambos actores, fuentes con acceso privilegiado y fiabilidad contrastada, apuntan a que ambos talentos se unirán nuevamente en una nueva serie de televisión. Y no se equivoquen, esta serie se perfila desde ya como un verdadero bombazo, un fenómeno que redefinirá el panorama televisivo. Imaginen esto por un instante, la química explosiva que vimos en Erkenci Kuş, esa conexión eléctrica que traspasaba la pantalla y nos dejaba sin aliento, ¿estará de vuelta, lista para incendiar nuestras pantallas una vez más? Las expectativas, como se pueden imaginar, están más altas que nunca, volando por las nubes y marcando un listón de anticipación casi inalcanzable. Ahora, vamos a desglosar un poco esta noticia monumental para que podamos comprender en toda su magnitud la importancia de lo que está sucediendo. Can Yaman, tras el éxito rotundo e incontestable de Erkenci Kuş, no se ha quedado quieto. Ha continuado forjando una carrera internacional con paso firme y decidido. Lo hemos visto brillar en producciones italianas que han cosechado un éxito arrollador, y su nombre se ha convertido en sinónimo de galán carismático, actor con una proyección global indiscutible y una presencia escénica magnética. Por su parte, Demet Özdemir también ha brillado con luz propia, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía.
Ha participado en otras series que han sido aclamadas por la crítica y celebradas por el público, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar en cada papel que asume. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, caminos que los han llevado a diferentes horizontes, pero siempre, según se rumorea y según las señales que nos llegan, manteniendo un respeto mutuo y una buena relación personal, un vínculo que trasciende las cámaras y los sets de filmación. Y es precisamente esta buena relación, esta conexión profesional y personal que ha perdurado, sumada a la demanda insaciable del público por verlos juntos de nuevo, por revivir esa magia, lo que parece haber impulsado esta nueva y emocionante colaboración. Los detalles específicos del proyecto son todavía un tanto escasos, y es precisamente esa falta de información concreta la que añade aún más misterio, más intriga y, por supuesto, más expectación. Lo que se ha podido confirmar es que Asterisco no se trataría de una continuación directa de Erkencicus. Esto es crucial. No estamos ante un refrito, sino ante un proyecto completamente nuevo con una trama inédita, personajes que explorarán nuevas facetas de su talento y un universo narrativo diferente. Esto, lejos de decepcionar, genera una curiosidad aún mayor. Porque si fueron capaces de crear esa magia incomparable en una historia, ¿qué podrán lograr ahora, con una narrativa completamente nueva, con la madurez profesional y personal que ambos han adquirido a lo largo de estos años? La posibilidad de verlos desplegar su talento en un contexto fresco y sorprendente es, en sí misma, un atractivo irresistible. Se habla de que el guión está siendo escrito por un equipo de guionistas de renombre, profesionales con una trayectoria probada y una reputación impecable en el mundo de la escritura para televisión. Y la producción estaría a cargo de una de las casas productoras más importantes y reconocidas del panorama televisivo turco, una empresa que no teme apostar fuerte y que tiene una visión clara de Asterisco, una distribución internacional. Esto confirma, sin lugar a dudas, que no estamos ante un proyecto menor, sino ante una apuesta seria, una inversión significativa que busca no solo replicar el éxito que ya alcanzaron juntos, sino incluso superarlo. Imaginen el impacto que una serie así tendría en las plataformas de streaming, en las audiencias globales. Sería una auténtica locura, un fenómeno de proporciones épicas. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando con esa impaciencia que nos caracteriza a los fans, ¿cuál será el género de esta nueva serie? ¿Será una comedia romántica que nos recuerde la chispa de Erkencicus? ¿O se atreverán a explorar terrenos más complejos, un drama intenso, un thriller de suspense, o quizás un drama histórico que nos transporte a otras épocas? Las filtraciones más recientes y las especulaciones más audaces sugieren que podría ser algo que explore Asterisco facetas más profundas y complejas de sus personajes. Quizás con giros inesperados en la trama, con una narrativa que los aleje un poco de la imagen que el público tiene de ellos tras su anterior éxito, obligándolos a salir de su zona de confort y a demostrar su versatilidad actoral. Esto, para mí, es la clave del éxito en el mundo del entretenimiento, la capacidad de reinventarse, de sorprender, de desafiar las expectativas. Y si hay algo que Khan y Demet saben hacer a la perfección, es capturar la atención del espectador, hipnotizarlo y mantenerlo completamente enganchado hasta el último minuto. La noticia, como era de esperar, ha desatado una Asterisco ola de reacciones masiva e incontenible en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y, por supuesto, su tan esperado reencuentro, se han posicionado rápidamente en las tendencias globales, convirtiéndose en el tema de conversación principal en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans están compartiendo viejos clips de Erkencicus, reviviendo momentos icónicos, expresando su alegría desbordante, su emoción palpable y, por supuesto, lanzando sus teorías más locas y creativas sobre la nueva producción. Hay quienes ya están imaginando escenas específicas, diálogos memorables, e incluso sugiriendo posibles nombres para sus personajes. La creatividad del fandom, como siempre, es infinita y desbordante, una fuente inagotable de energía y entusiasmo. Pero más allá de la euforia desenfrenada de los fans, hay un aspecto profesional y artístico muy interesante que debemos destacar en todo este fenómeno. La decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de volver a trabajar juntos, a pesar de sus exitosas carreras individuales y de haber tomado caminos profesionales distintos, demuestra la Asterisco fuerza de su conexión profesional y, quizás, el reconocimiento mutuo de su potencial colaborativo, de la sinergia que logran cuando trabajan codo a codo.
Es una apuesta decidida por un proyecto que sin duda alguna les brindará una plataforma enorme para seguir creciendo como artistas, para explorar nuevas dimensiones de su talento y sobre todo, para deleitar a sus millones de seguidores que tanto los apoyan. Los rumores también sugieren, y en este punto se intensifica el misterio, que la química que compartieron en su anterior proyecto no se quedó simplemente en la pantalla. Aunque su relación sentimental tuvo un final, un capítulo cerrado, la admiración y el respeto profesional entre ellos siempre han estado presentes, palpables y visibles. Esto sin duda alguna es un ingrediente clave para el éxito de cualquier producción, actores que se entienden a la perfección, que se respetan profundamente y que saben cómo potenciar el talento del otro, creando una armonía que se transmite directamente al público. Es una fórmula mágica que promete resultados extraordinarios. Y hablando de detalles, aunque sean todavía fragmentarios, algunos de los comunicados de prensa iniciales mencionan que el rodaje comenzaría a principios del próximo año, apuntando a un estreno estimado a finales de 2026. Sin embargo, otras fuentes más cercanas a la producción sugieren que esta fecha podría adelantarse, avivando aún más las llamas de la anticipación. Imaginen la expectación que esto genera. Estamos hablando de más de un año de anticipación, de un maratón de espera que pondrá a prueba la paciencia de los más ansiosos. Los productores saben exactamente lo que tienen entre manos, y esta estrategia de ir dosificando la información, de mantenernos con la boca abierta y la mente trabajando, es precisamente para mantenernos a todos con la respiración contenida, esperando ansiosamente cada nuevo detalle. Ahora pensemos en el impacto comercial de esto. Una serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir tiene garantizado un éxito rotundo en cuanto a audiencia, eso es un hecho casi inamovible. Las marcas querrán asociarse, los anunciantes harán fila para invertir en publicidad, para colocar sus productos en medio de esta furia mediática y capturar la atención de una audiencia masiva y altamente comprometida. Y las plataformas de streaming, ni hablar. Estarán compitiendo ferozmente por los derechos de emisión, ofreciendo sumas astronómicas para tener esta joya en su catálogo y atraer a suscriptores de todo el mundo. Esto no es solo una serie, es un verdadero fenómeno de masas, un evento cultural que generará un impacto económico significativo. Recordemos que Erkenci no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que se exportó a más de 50 países, fue traducida a múltiples idiomas y logró cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. La pareja Yaman Özdemir se convirtió en un ícono cultural, en un referente de romance y comedia televisiva. Y ahora, la expectativa se centra en ver cómo trasladan esa magia incomparable, esa chispa única, a un contexto completamente nuevo y fresco, demostrando su evolución como artistas y su capacidad para reinventarse. Desde nuestro canal, y esto quiero que lo tengan muy claro, estamos comprometidos a seguir de cerca cada detalle de este proyecto. No descansaremos hasta traerles las últimas noticias, los avances más emocionantes, los teasers que nos dejen con ganas de más y, por supuesto, nuestro análisis más profundo y detallado de cada uno de los aspectos de esta prometedora serie. Queremos que este espacio sea su punto de encuentro, su refugio seguro para todo lo relacionado con Can Yaman, Demet Özdemir y las novedades más candentes del entretenimiento turco. Así que, para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, la noticia impactante que ha sacudido el panorama del entretenimiento el 6 de noviembre de 2025 es la confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a unirse en una nueva serie de televisión. Este anuncio ha generado un revuelo mediático sin precedentes, llenando de emoción, de alegría y de una expectativa desbordante a los millones de fans que los vieron brillar y enamorarse en Erkenci. Si bien los detalles específicos del proyecto son aún limitados, todo apunta a que se trata de una producción ambiciosa, con un equipo de primer nivel y con miras a un éxito internacional rotundo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselos todo, para ser sus ojos y oídos en este apasionante viaje. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta noticia tan emocionante, por compartir esta pasión y esta alegría conmigo. Su energía, su entusiasmo, su amor incondicional por estas estrellas, es lo que hace que nuestro canal sea tan especial, tan vibrante y tan unido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, sus opiniones son oro puro para nosotros. ¿Están tan emocionados como yo con este reencuentro que parecía imposible? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver protagonizada por Can y Dem? ¿Alguna trama en particular, algún género que los haga soñar?
Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo, no se guarden nada. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crecer. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten la misma emoción que yo, no se olviden de regalarme ese asterisco, me gusta, que tanto nos ayuda y nos motiva. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kanyaman y de Method de Mir, o simplemente amantes del buen entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más emoción. Un abrazo enorme.